Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y hoy hablaremos un poco acerca de la linfadenectomía en cáncer de pene, el manejo que tiene algunos puntos de controversia y trataremos de aclararlo durante la plática. Para situarnos en la enfermedad, el cáncer de pene representa entre el 2 al 5% de los tumores genitales en el hombre y quienes son más afectados son los hispanos blancos, con una frecuencia más o menos de 1 por cada 100,000 pacientes. En el mapa que ustedes pueden ver en la pantalla, se ve cuál es la mortalidad y la incidencia que tiene el cáncer de pene en el mundo. Aunque en México tenemos un subregistro, podemos tener un cálculo actuarial acerca del número de casos que podemos ir observando. La enfermedad se considera una enfermedad del tercer mundo, una enfermedad de la pobreza, en donde tiene que coincidir pobreza, ignorancia, mala higiene, un estilo de vida descuidado y promiscuidad sexual. Inicio de relaciones sexuales de manera inicial. Y en México también tenemos algunos datos que indican que la zoofilia puede ser un factor de riesgo. En México, de acuerdo a las cifras de Globocan, en esta gráfica podemos observar que hay aproximadamente 700 casos y de estos, bueno, en una estadística acumulada de 5 años, son más o menos 2,000 casos. Así que con una posibilidad de 3 casos por cada 100,000 habitantes. Y las muertes que causa este padecimiento son aproximadamente de 219 por cada año. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de pene? Básicamente son factores de tipo inflamatorio. La fimosis es uno de los factores más importantes y desde el nacimiento los niños tienen que ser revisados por el pediatra o por la partera en algunas zonas rurales para que se descubra el glande, ya que la persistencia del prepucio encima del glande produce la acumulación de ciertos esteroles que se convierten en irritantes crónicos y esto puede desarrollar posteriormente cambios celulares que llegan incluso al carcinoma, de tal manera que es bien importante la fimosis, la inflamación crónica en los pacientes que tienen un exceso del prepucio y que hacen balanopostitis, que hacen líquen escleroso, que hacen inflamación frecuentemente, pueden llegar a tener tumores. El trauma no es un factor común, pero el trauma básicamente se presenta en aquellas relaciones sexuales de tipo casual, en donde puede haber ulceraciones o puede haber zonas de inflamación severo a ese nivel. Y como ustedes saben, la inflamación siempre termina en 2 cosas, o en una cicatriz o en un cáncer. El estilo de vida también es muy importante, la historia sexual con el número de parejas sexuales. La promiscuidad es un factor muy importante, así como las úlceras genitales y las enfermedades de transmisión sexual. Hay lesiones premalignas que predisponen al desarrollo de cáncer de pene. Histológicamente, el 95% de los cánceres son de origen escamoso. Y en la actualidad se tiene mucha importancia y mucho énfasis en la asociación a BPH de alto riesgo, sobre todo el 16 y el 18. Los líquenes esclerosos también pueden llegar a tener el desarrollo de cáncer y hay que tener siempre mucho cuidado en estar observando este tipo de pacientes. Como les mencionaba, los factores inflamatorios son importantes. Hay 2 entidades que sí deben de ser observadas muy de cerca, que son la enfermedad de Bowen y la papulosis bowonoide. Entonces, cuando el paciente tiene este tipo de lesiones en el glande, siempre debemos de pensar que el paciente puede tener incluso un carcinoma in situ y debe ser tratado para evitar el desarrollo de un tumor de aspecto macroscópicamente arborescente. Bien,
La clasificación que utilizamos es la de 2016, en donde pues ustedes la pueden consultar sin mayor cosa. Aquí nos vamos a centrar en los pacientes, sobre todo en aquellos de alto grado, los carcinomas in situ, el TA o el T1 de alto grado, y los T2 en adelante, que son los que son prioritarios para llevar a cabo el manejo de los ganglios inguinales. Hay algunos cambios que se han hecho en la clasificación y sobre todo es esto: asociarlos o no a la presencia de BPH y a la invasión perineural. La invasión perineural en pene no se había considerado, sin embargo, ahora sí es un factor importante, dado que toda invasión perineural ofrece un espacio linfático en donde puede ser eh, diseminada la enfermedad y considerarse ya de manera sistémica o con un alto riesgo de recurrencia. De tal manera que es importante que tengamos en cuenta estos factores. Ahora, de manera inicial, los pacientes tienen ganglios palpables de inicio. La mitad de los pacientes que llegan con cáncer de pene tienen ganglios palpables. Sin embargo, el 50% de ellos tienen inflamación e infección, y tenemos que darles tratamiento con antibiótico antiinflamatorio y posteriormente evaluarlos en cómo es que sigue el manejo de estos ganglios. Cuando son palpables los ganglios inguinales, siempre debemos hacer estudios de extensión, que son muy sencillos y son muy accesibles en todos lados. Tenemos que hacer una tomografía del abdomen y la pelvis, una placa del tórax y seguir el algoritmo. Las guías de NCCN son afortunadamente muy prácticas en ese sentido. Si los pacientes tienen una enfermedad menor o mayor a 4 centímetros, es como vamos a tener la conducta enseguida. Si son de un lado menos de 4 centímetros y móviles, entonces podemos llevar a cabo una biopsia percutánea con aguja fina. Si son negativos, va a vigilancia. Si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad ganglionar, entonces en algunos centros pueden ir a terapia adyuvante con quimioterapia basada en 5FU, y si no se tiene accesible esta opción, entonces irán a manejo quirúrgico. Y si el paciente tiene ganglios por arriba de 4 centímetros, fijos o móviles, estos pacientes sí son tributarios de un manejo quirúrgico. Es importante que tengamos clínicamente una evaluación de la región inguinal. Siempre palpable, el paciente debe estar relajado en un ambiente cómodo para que nos permita tener una palpación adecuada de manera profunda y establecer la posibilidad de ganglios positivos. Cuando se tiene experiencia con esta enfermedad, es muy fácil detectar los ganglios cuando son positivos, ya que la consistencia sí es muy importante y se llega a tener una buena percepción de eso. Así que siempre considerarlo. Los pacientes obesos sí ofrecen un reto también para poder palpar la enfermedad. Sin embargo, hay que hacerlo con el mayor cuidado posible. Como mencionábamos inicialmente, es bien importante evaluar clínicamente los ganglios. Aunque clínicamente tenemos una gran falla, una posibilidad de falla en cuanto a la predicción de metástasis, podemos ver que un buen porcentaje de estos pacientes que de manera inicial tienen ganglios palpables, el 25% pueden tener micrometástasis. Así que sí es importante. Y cuando el paciente ya tiene adenopatías, si tiene grandes masas que están ulceradas, que están fungantes, bueno, aquí sí ya el paciente ya tiene un pronóstico diferente y el tratamiento debe ser multidisciplinario. Generalmente esos pacientes van a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a consolidación con cirugía. En la tabla de la derecha pueden ver que la sobrevida a 5 años de aquellos pacientes en N0, pues va a ser mucho mejor que aquellos pacientes que ya tienen tumor fuera de los ganglios y de manera sistémica. ¿Cómo vamos a manejar los ganglios inguinales? De manera inicial, como les mencionaba, hay que palparlos siempre, hay que tener las características de cuál es el sitio en donde están, si son fijos, si son móviles, el tamaño, la consistencia, la superficie, auxiliarnos de una tomografía axial computada, que es muy accesible y muy fácil de llevar a cabo, y evaluar siempre los ganglios en las regiones inguinales y a nivel pélvico.
La radiografía de tórax es también muy importante, es parte de la etapificación. Afortunadamente, el cáncer del pene siempre sigue una ruta ordenada en cuanto a la invasión ganglionar. Y aquí es bien importante que tengamos en cuenta las zonas linfáticas, sobre todo los ganglios que están en el callado de la safena, en la desembocadura de la safena con la vena femoral y los que se encuentran por arriba del ligamento inguinal. Anteriormente se habían hecho trabajos para evaluar la posibilidad de ofrecer una cirugía más conservadora teniendo biopsia del ganglio centinela. Ahí, bueno, los trabajos del doctor Cabañas, que ya tienen mucho tiempo, trataron de sugerir que el ganglio centinela se pudiera biopsiar para no hacer una cirugía tan grande. Sin embargo, la falla a este trabajo fue que el ganglio centinela resultó no ser el primero que se invadía, sino el más frecuente anatómicamente. Así que en la actualidad el ganglio centinela es una opción en algunos centros, aunque no es una terapia estándar. ¿Cuándo efectuar la linfadenectomía temprana? Siempre dentro de las primeras 6 semanas del control del tumor primario. O sea, es importante aquí que hagamos una aclaración. Linfadenectomía temprana quiere decir que va a ser hecha dentro del primer mes de tratamiento de control primario, no necesariamente simultánea con la penectomía, porque a veces se considera que una linfadenectomía temprana es al mismo tiempo del control del primario. Y la linfadenectomía tardía es vigilar al paciente hasta que tengamos ganglios palpables. Así pues, ¿cuáles son los resultados, los puntos de controversia? El 20% de los pacientes con ganglios negativos pueden tener metástasis. Y aquí es importante que el 20% de los pacientes con ganglios positivos más reporte histopatológico negativo generalmente tienen ganglios positivos. Y que tengamos en cuenta que clínicamente todavía no tenemos un método exacto para evaluar a estos pacientes. Esta tabla es muy práctica porque vemos cuándo vamos a indicar la linfadenectomía temprana y cuándo la tardía. Entonces, a favor de la observación, se dice que los ganglios inguinales pueden no aparecer de manera inmediata y podemos sobretratar al 70%. Sin embargo, los resultados de las series grandes cuando hacemos linfadenectomía temprana indican que la sobrevida a 5 años puede rebasar el 80% cuando lo hacemos de manera temprana. Así que sí es bien importante que manejemos quirúrgicamente a esos pacientes, dado que de manera sistémica no hay un tratamiento estándar y que ofrezca adecuados resultados en sobrevida. ¿Qué hay en los reportes de la literatura? Bueno, aquí vemos que los pacientes que son tratados de manera inicial con linfadenectomía tienen una sobrevida mucho mejor que aquellos que son observados. Aquí también este trabajo del doctor Johnson, donde nos muestra claramente que operar al paciente de manera temprana ofrece sobrevidas mucho mejores a 5 años en contra de aquellos de los que vigilamos. Puntos de controversia son pocos, básicamente. Sobre todo la controversia en este tipo de cirugía es por la morbilidad. Los colgajos que se pueden necrosar, la linforrea crónica, los linfedemas son importantes para considerar la linfadenectomía. Radical o modificada, siempre hay que ser lo más extensos posibles, dado que la linfadenectomía inguinal se considera que puede ser curativa. Ahora, en los pacientes que no tienen involucro de los ganglios, se recomienda que se haga un estudio transoperatorio, enviarlo y cuando son positivos, ir a la parte pélvica. Siempre evitar que los vasos femorales queden descubiertos, cubriéndolos con un colgajo del sartorio. La disección sí es bien importante y la incisión siempre paralela al ligamento inguinal y lo más pequeña posible para tener menos morbilidad. En la parte pélvica, una vez que el paciente tiene ganglios positivos a nivel inguinofemoral, debemos de ir a la parte pélvica, que es considerada básicamente como las de vejiga o la de próstata. Y vemos aquí los reportes, siempre va a ser mejor operar al paciente en la línea verde, tienen una mejor sobrevida contra aquellos pacientes que no son abordados de manera quirúrgica.
Luego tenemos aquí en el instituto los factores de riesgo que encontramos y son básicamente el grado tumoral, lo que establece un mejor resultado para aquellos pacientes que son manejados quirúrgicamente. De tal manera que sí es recomendable que el paciente sea operado de manera inicial, disecando todas las áreas de drenaje linfático del pete. Así que la sobrevida siempre está en relación directa a dos cosas, la etapa clínica y el grado tumoral. Esto es un estudio que hicimos en conjunto con el Ecuador, en donde se comparó el estadio clínico con la sobrevida y vemos que los pacientes con estadio clínico temprano tienen mejor sobrevida que aquellos pacientes que tienen etapas clínicas más avanzadas y tienen en el tiempo de seguimiento una mejor sobrevida. Siempre recomendamos que se controle el primario y se haga la linfadectomía de tipo temprano. El ganglio centinela, como les decía, no se recomienda de uso rutinario, no es algo que se tenga de manera estándar. En conclusión, la invasión linfovascular siempre es importante. El estadio clínico y el grado tumoral van a ser determinantes. Siempre hay que abordar los ganglios linfáticos, sobre todo cuando son palpables, dado que son muy sugestivos de enfermedad metastásica. Y la linfadenectomía inmediata siempre tiene ventajas sobre la tardía, ya que eso nos permite controlar las micrometástasis, evitar la enfermedad sistémica y disminuir el riesgo de diseminación. Muchas gracias.